bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes, el pastor Juan Millanao Rego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias. Agradecemos a Dios porque Él nos ha acompañado durante estos meses a estudiar estas hermosas lecciones. ¿Y qué les habla Raúl Medina? Durante esta semana hemos estado conversando la simiente de Abraham. ¿Por qué es interesante el tema? ¿Por qué hablar de la simiente de Abraham? ¿Qué tiene que ver? ¿La simiente de Abraham es solo el pueblo judío o es más allá, extendible más allá? ¿De dónde sacaríamos nosotros una base bíblica para decir de que abarca mucho más que eso? Y su descendencia próxima. Claro. Bueno, en los tiempos la Iglesia del Antiguo Testamento miraba por fe al Mesías que había de venir, como la gran promesa. Y entonces hoy miramos atrás y decimos, el Señor vino, cumplió sus promesas, estuvo entre nosotros haciendo bienes, estuvo sanando, enseñando, predicando, y Él es el centro de nuestra esperanza, si miramos también hacia la segunda venida del Señor, ¿no? De manera que en todo este proceso que parte las promesas con Abraham, 1800 y tanto antes de Cristo, hasta hoy, digamos, estamos hablando de casi 4000 años, siempre ha habido esta dinámica de promesa y cumplimiento de un pueblo fiel, un remanente, y muchos de ellos cayendo por la apostasía, por la idolatría y todo lo demás, ¿no? De manera que aquí, cuando hablamos de simiente de Abraham, estamos hablando en forma específica acerca de Cristo, que es la simiente, y de los que son de Cristo, que también pueden participar de las promesas que Dios le hizo primitivamente a Abraham. Y uno pensando en esto puede decir que realmente va a llegar a ser esta simiente espiritual, ¿no es cierto? La simiente especial que Abraham dejó, siguió sus caminos, pero cuando uno los mira, qué desorden hubo en ellos en realidad, cómo se separaron de Dios. Pero estoy pensando la mirada de Dios, que es mucho más amplia de lo que nosotros en realidad nos imaginamos, ¿eh? Él dice allí en 1 Pedro 2:9, que lo hemos leído, más vosotros. ¿Quiénes? Y aquí estamos hablando en el Nuevo Testamento. Pedro ya ha dejado, o sea, la Biblia ha dejado el Antiguo Testamento. Hay más de 400, 500 años que se escribió el último libro. Así que Pedro está hablando ahora, en esta época, la época cristiana, y dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando dice la Biblia de las tinieblas a la luz, muchos estudiosos opinan que aquí hay un eco de Egipto, de cuando el pueblo fue liberado con mano fuerte desde la esclavitud de Egipto. ¿Por qué Egipto? Porque allí se adoraba en las tinieblas, ¿ya? Entonces, en este caso, Dios nos ha sacado el año 2021 a cada uno de nuestro Egipto personal y nos ha mostrado su luz, la gloria de su carácter. Y todo esto a través de todo el tiempo ha sido un sacarnos, liberarnos, rescatarnos por gracia, no porque lo mereciéramos o porque hubiéramos hecho previamente algún mérito, ¿ya? Romanos 11, verso 5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, ¿ya? Siempre ha sido de la misma manera. Fíjate que esta elección, esto de escoger que Dios hace aquí en 11.5, no tiene relación con la fidelidad a la ley, porque ya hemos visto que el pueblo de Dios tiene un historial de darle la espalda al pacto, de desobediencia, claro. ¿Ya? Si son escogidos por gracia, ¿no? Y aquí el número tampoco es crucial, porque no se dice en qué consiste el remanente, si son 1000, 2000, millones, ¿no es cierto? Apocalipsis nos da una idea de que son muchos realmente, una multitud que no se podía contar, dice Apocalipsis, pero no hay un énfasis en el número, ¿ya? Simplemente es su carácter, ¿ya? Lo mismo que se decía de Noé, que era justo, ¿no es cierto?
y nada más, ¿no es cierto? Entonces, lo que importa es la misma existencia del remanente en sí. Eso es lo que importa, un remanente escogido por gracia, ¿no? Y el remanente es importante porque es una señal de esperanza para el Israel de Dios. Siempre ha habido un remanente, siempre hay una esperanza, siempre hay un grupo fiel que sigue al Señor. Pablo en otra parte hace una comparación con los días de Elías, ¿no? Y Pablo hace un puente con Israel, pero no con méritos de él, sino que todo es por la gracia de Dios. Tú recuerdas que en los días de Elías uno se preguntaba, ¿y dónde están los fieles? Elías está solo allí. Y todo el pueblo está siguiendo a los Baales. Y había un grupo de 300, 400 sacerdotes que tenían mucho trabajo, eran todos sacerdotes paganos, ¿no? Enquistaban en Israel. Y uno dice aquí, parece que la verdadera fe va a desaparecer, pero Dios tenía su plan en esa ordalía que está ahí en el Monte Carmelo, ¿no? Tú recuerdas que la respuesta de Dios a esto le dice, hay 7.000 que no han doblado, o sea, no estás solo. Sí. Pero fíjate que esto, más que todos los pueblos, Dios tenía un plan tan maravilloso. Deuteronomio 7:6 le dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Claro, una élite, uno dice, pueblo extraordinario, rico, que no necesitaba nada. Bueno, era el plan de Dios, pero con un propósito, ya lo hemos visto, para que seamos ejemplos, luces para un mundo que está en tinieblas. Así que el plan de Dios es un plan extraordinariamente maravilloso, que nos debería llenar de gratitud saber que si entramos en ese camino, vamos a recibir también las bendiciones que Dios ha prometido, ¿por qué no? Claro. Fíjate, Raúl, que estamos hablando del Israel literal en el Antiguo Testamento y el Israel de Dios en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Fíjate que es interesante, así como Dios escogió a Israel para una misión especial, que ellos no cumplieron, de ser testigos, de ser luz, por eso los puso allí en el ombligo del mundo conocido, ¿no es cierto? Pero se preocuparon de disfrutar las bendiciones de Dios y no esparcirlas. Entonces, Israel fue llamado para una misión especial. Entonces Dios escogió a una pareja especial, como hemos visto, a Abraham y Sara, sin casa, sin hijos, porque la misión es de Dios y el poder habilitante es de Dios, ¿no? Entonces Dios escogió a Adán y Eva para una misión especial, si vamos a los orígenes, ¿ya? Que ha sufrido por la intromisión del pecado en el mundo, pero Dios ha seguido adelante con un plan de salvación que dependió de uno en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Pero que fue adelante el Señor triunfó. Y hoy también Dios nos llama, y su llamado no solamente trae aparejadas bendiciones, protección y seguridad, sino que trae también aparejada una misión, que seamos sacerdotes representantes del Señor en este mundo. Bien dijo, y recuérdelo, amable oyente, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Pues seguimos hablando acerca de la simiente de Abraham, y aquí nuestro tema que queremos enfocar está relacionado con el acuerdo de tierra, según Génesis 35. Dios no solamente ha quedado en decirle a esta simiente, te voy a dar bendiciones también, sino le va a dar tierra, espacios para que vivan y estén tranquilos, como un pueblo que debía dar a conocer el Evangelio al mundo entero. Mirad, yo os he entregado la tierra, dice Deuteronomio 1:8. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, a vuestro padre, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Interesante, abarcante la promesa de Dios en relación a la herencia de la simiente. No se quedarían así solos. Tú recuerdas que cuando se elegía o estaba el primogénito era responsable de la parte espiritual, pero también se le entregaban las posesiones para que pudiera mantener la familia. Y aquí Dios a esta simiente le daría bendiciones, prosperarían en la tierra y serían cabeza de las naciones. Esa es la promesa según Deuteronomio capítulo 28. Bueno, el texto
que se repite muchas veces en muchos contextos. Está en Deuteronomio 28:13, dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y fíjate que estaba revisando aquí, las obediencias están, las bendiciones de la obediencia están en el capítulo 28 hasta el verso 14, donde Dios aconseja que no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Pero luego dice que si nosotros elegimos, porque es una cuestión de elección nuestra, aquí no hay, digamos, un universalismo, no hay una predestinación, unos para vida, otros para muerte. Aquí el énfasis es que este Dios de amor nos ha creado como entes morales libres con capacidad de elegir. Por eso dice que si elegimos mal, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dice: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Algunas veces nosotros sobrevaloramos la vida en el campo, que tiene sus bondades, pero tampoco es la panacea, porque es una cuestión espiritual, sin importa dónde estemos. El ambiente no es importante, sino la relación con Dios. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. O sea, Dios, así como en el capítulo 28, en sus inicios, habla de bendición abundante en estos aspectos, también nos dice que podemos experimentar estas debacles cuando somos infieles en cosas que tienen que ver con nuestra mantención diaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en Israel? Entonces yo voy a hacerme un rebaño, pero de acuerdo con mi punto de vista, y voy a alcanzar seguridad económica en mi rebaño, de acuerdo con mi fuerza, con mis talentos, y no con el poder de Dios. Y allí estuvo el kit, estuvo el meollo del fracaso de Israel, cuando cayeron en idolatría. En vez de adorar al Creador, adoraron dioses hechos por sus manos, adoraron criaturas, ¿no? Y civilizaciones tan antiguas como Egipto, que al estar rodeado de desierto, ellos tuvieron como 2000 años de tranquilidad para avanzar en las artes y todo lo demás. Pero qué curioso, expertos en astronomía los egipcios, y sin embargo adoraban escarabajos, adoraban gatos y cosas por el estilo. Es decir, uno no entiende cómo tanta inteligencia por un lado y tanta, digamos, negligencia en el aspecto de adoración, de conocer al verdadero Dios. Así que eso ya nos da una idea de cómo se encuentra nuestra sociedad actual, tan adelantada, tan tecnológica, tan computarizada, pero en términos de adoración al verdadero Dios, aún en las cuevas, ¿no? Estaba pensando en lo que es Israel y el pacto, ¿eh? Fíjate, Jeremías describe lo que tú estás diciendo de esta manera en realidad. Pero no oyeron, y agrega un elemento muy, muy crucial, dice: pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Uh-huh. O sea, ¿qué imaginación había si era malvado el corazón? Corazón donde salen los pensamientos. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. O sea, cuando habla de las maldiciones, no está hablando de cosas que Dios va a entregar ahí, sino que ya estaban establecidas en el pacto. Si tomas este camino, vas a sufrir esto. Si tomas este camino que yo te recomiendo, vas a recibir las bendiciones. Pero esto que dice la imaginación de su malvado corazón, qué terrible, ¿eh? Uh-huh. ¿De dónde se toma la persona para eso? Bueno, yo creo que al leer las condiciones del pacto, de este pacto específico de Deuteronomio, son los momentos previos a entrar a la tierra prometida, uno ve cuán razonable es Dios. Y cuando se habla, quiero que ustedes sean mi pueblo especial, mejor que todos los demás, es una calidad moral, una calidad ética, porque no es que ellos eran por sí mismos extraordinarios, sino que el Dios que los había liberado y que los había introducido en la tierra era un Dios extraordinario. Fíjate que seguimos hablando de esto del pacto y estaba pensando en qué pasa con nosotros hoy día. ¿Hay alguna situación similar? ¿Hay alguna aplicación que yo puedo sacar
porque dice que inclinaron su imaginación, ¿no es cierto?, de su malvado corazón. Y cuando uno mira lo que está sucediendo en el mundo hoy, se da cuenta que hay tanta vileza, tanta terrible situación de descaro frente a situaciones de no respeto, de maldad, de imaginación, porque cada día en las noticias aparecen nuevas cosas, sí, pero en razón del mal. Claro. No mucho tiempo atrás falleció un filósofo español de apellido Marías, y él hace una descripción precisamente de lo que tú estás diciendo, de la vileza de la actualidad, pero él habla de una fuerza que tira hacia abajo. Bueno, la segunda ley de la termodinámica es la entropía, ¿no es cierto? Tú dejas una casa sin reparar y la vienes a ver después de 20, 30 años y tú ves que la casa se está cayendo sola, ¿ya? Todo tira para abajo, todo va hacia la destrucción, hacia el desorden, entropía. Y espiritualmente es cierto y filosóficamente igual. Hoy en día a lo incorrecto se lo llama correcto, a lo impuro se lo llama puro, ¿no es cierto? A lo que es bíblico se lo llama mito, superstición, lo que sea, ¿ya? Entonces uno piensa, ¿cómo va a ser el mundo cuando nuestros nietos crezcan, entren a la universidad, al mundo laboral? ¿Cómo será este mundo si está tan patas arriba como está hoy? ¿Ya? Solamente nos resta orar pidiendo que Dios conduzca nuestra vida cada día. Es para pensar, amables oyentes. Vamos a conversar en relación a la simiente de Abraham, lo que es el remanente. Y hay varios textos que usted puede encontrar en su guía. Si no la tiene, consulte, vaya a la página www.escuela Sabatina y ahí va a encontrar un material muy adecuado para el estudio. ¿Qué es el remanente? Es definido, ¿no es cierto?, como algo que queda, un resto de una estructura más grande. Pero en este caso uno tendría que decir este remanente es una simiente, voy a decir así, muy especial. Romanos 11:5 dice, para hacer nuestra conversación así en base bíblica, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Yo creo que, escogido, perdonado, reunido por gracia, no por mérito, ¿no? Pero el asunto es cómo reaccionamos nosotros frente a esta gracia de la cual, digamos, por el amor de Dios, ¿no es cierto?, hemos sido blanco. Creo que es bueno que recordemos acerca de este perdón, es decir, es gente perdonada la gente que puede perdonar, ¿ya? Son los que estamos conscientes de nuestro grande pecado, de que hemos sido perdonados por un perdón mayor que nuestros pecados, los que estaremos dispuestos a ofrecer perdón. Si hemos sido agraviados profundamente, el agravio profundo se cura perdonándolo, ¿ya? Aquí en el Evangelio está el diálogo de Jesús con la mujer sorprendida en adulterio y los fariseos que estaban con piedra en la mano rodeándola. Y el Señor escribió algo en tierra y estos acusadores se fueron yendo de uno a uno. Y cuando quedó sola esta mujer frente al Señor, el Señor le dijo, ni yo te condeno. Y cuidado, porque el Señor no está legalizando allí el adulterio, pero es que la mujer tuvo ciertas actitudes. En primer lugar, no trata de justificar su culpa. La mujer no dice, Señor, yo no soy la única, hay otros peores que yo. No, ella no justifica su culpa. Segundo, no ataca a los fariseos. Tercero, no protesta por inocencia ni trata de impresionar a Jesús. Cuarto, sencillamente ella espera en Jesús. Y quinto, no se goza en la derrota de los fariseos. Entonces, en este contexto, Jesús la perdonó, ¿ya? Así que, nota tú que toda esta escena es dramática, porque el perdón es un acto de la voluntad como de los sentimientos, ¿no? El perdón implicó dolor para Cristo, porque el clavo todavía está en su mano, y el perdón fue ganado en una base real de dolor. Y el dolor es parte importante en el universo de Dios, si como contemplamos
las manos del Señor, las sienes del Señor. Es muy importante, ¿no? Entonces, aquí el Evangelio dice en Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yo creo que el pueblo remanente se distingue por ser un pueblo de inclusión. No es una élite que rechaza a los que quieren entrar, sino que tiene una mentalidad de inclusión de los pecadores, ¿no? Y los abraza y los guía, le da su testimonio. Por eso dice, el Señor nos pide que perdonemos. Es una palabra, quizá el perdón es lo menos obvio que hay en el universo. Y si realmente estamos conscientes que el Señor me ha perdonado a mí, debemos estar entonces listos a perdonar a nuestros hermanos. Dice, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Ya? Estas son las características, este es el perfil del remanente que aparece en la Biblia, ¿no? Ahora, Gálatas 3:29, hablándonos de esta simiente espiritual, dice, y si vosotros sois de Cristo, esta es la condicionalidad, soy de Cristo. Y quizás un análisis personal, ¿qué significa ser de Cristo? ¿Cómo puedo ser una persona de Cristo? Porque la respuesta es ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. O sea, recibes, entras en el camino ese de la simiente, por lo tanto, somos herederos de la promesa, y la promesa nos lleva, si uno va hasta Apocalipsis, la promesa nos lleva hasta la vida eterna. Entonces, extraordinario. Y estoy pensando en lo que tú decías de la mujer. Yo creo que la comprensión de lo que era su condición y la comprensión de lo que fue su perdón por gracia, ¿no es cierto? Porque yo recuerdo que le dice, ¿y dónde están los que te acusan? ¿Tú recuerdas? Se han ido, Señor. O sea, Sí. no tengo acusadores. ¿Pero quién hizo eso? Lo hizo Dios. Uh-huh. Y he pensado también en qué escribió Jesús en la tierra. Yo creo que los desnudó a ellos con unas frases de lo que eran con su hipocresía, ¿no? Con su hipocresía. Y por eso dice que se fueron los adultos, los jóvenes, todos. Fíjate, Raúl, que en términos actuales y que se usa mucho, el remanente, la simiente de Abraham, en el fondo son discípulos, ya, digámoslo así, discípulos, plenamente discípulos, ¿no? Pero para estos discípulos, para ellos, se trata del cumplimiento o satisfacción de un destino, llamados por Él y creen en Él. Esos son los discípulos, llamados por el Señor y creen en Él. Entonces Cristo decide finalmente que un hombre o mujer entre o no en su discipulado. Yo creo que debemos ser más modestos en esto. Nosotros los seres humanos no motivamos nada a nadie. El gran motivador es el Espíritu Santo, ¿ya? Y por otro lado, nosotros los hombres no discipulamos a nadie. Pero ser discípulo es una prerrogativa del Señor. Entrar en el discipulado es algo que ha ganado, es una prerrogativa, es una elección del Señor. Mira, allí quizá ya concluyendo con nuestra conversación, la promesa de que sería heredero, estoy leyendo allí en Romanos 4, versículo 13, la promesa que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia no por la ley, ni Abraham ni a la descendencia fueron por la ley, sino por la justicia de la fe. Uh-huh. Y aquí opera, ¿no es cierto?, este gran testimonio de Abraham, un hombre que es llamado padre de la fe. Por la fe salió sin saber a dónde iba. Uh-huh. Y el texto dice, y llegó a donde era, a donde tenía que ir, digamos. Uh-huh. Pero ¿por dónde pasó? Por un camino lleno de asperezas, un desierto, situaciones difíciles. Pero Abraham se mantuvo como mirando al invisible, así dice la Biblia, ¿no? Y llegó a donde tenía que llegar. Ese es el mismo camino que siguió nuestro Señor, porque antes de la mañana de la resurrección está el Gólgota. Uh-huh. Y ese es el mismo camino que el discípulo de Cristo ha de seguir. Pero recordemos que el poder no es nuestro, las buenas obras no son nuestras, todo es de Dios. Un pueblo, un remanente escogido por gracia. Yo creo que es momento que usted tome una decisión, amable oyente. Las cosas maravillosas son hermosas, pero si usted no toma decisión, de nada van a valer en su vida. Tome la decisión de estar al alero de Dios, que Él lo conduzca en su vida y le dé
esto que es un regalo, la herencia prometida, y esa herencia prometida es el cielo. Bendiciones, nos vamos a encontrar la próxima semana. Vaya bien.